el crecimiento de los sistemas digitales, no solo dejarlo a nivel de compuertas y sistemas de poca integración de 10, 12, 20 compuertas, sino que se vaya viendo cómo es que se fue dando en la evolución de la electrónica digital la integración a sistemas de 200 componentes en un circuito integrado, 1000, 2000 y ahora estamos hablando de millones en los procesadores actuales. Entonces, esa es la idea, y que entren o sea, que vean los niveles de integración que se han dado en la electrónica digital. Y la otra es que se abre este otro gran espacio, un mundo impresionante que nos ha llevado a lo que ahorita vivimos, en un sistema donde las comunicaciones son el sustento, yo diría, una base muy fuerte de la sociedad actual, ¿no? O sea, no nos imaginaríamos lo que estaría ocurriendo hace unos años del sistema del celular, ¿no? O sea, el celular es una cosa realmente impactante a nivel tecnológico y a nivel social, ¿sí? La propia el propio celular tiene pues todo un sistema que podría ser un sistema de adquisición de datos, donde se pueden hacer cosas de ingeniería de muy alto nivel. ¿A qué es a lo que voy? A que en esta materia se da un paso a lo que es programación, ¿sí? Y entonces lo que se dio aquí es un primer paso en el propio integrado, meter lo que yo quiero en un integrado genérico. Entonces yo meter mi lógica digital allí, meterla. Entonces lo que se dio fue de manera genérica arreglos de componentes y que yo pueda, a través de potenciales eléctricos, conectarlos allá adentro. Entonces ya me queda el circuito programado. Entonces de ahí nacieron las primeras memorias para hacer programas, que fueron estas que tenían su ventanita, que con luz ultravioleta se borraban y luego eléctricamente se programaban, o sea, se cargaban comandos y datos ahí en ella. Entonces, esa es la intención, que vean que entra a esta zona, una zona de programación de circuitos integrados. Y eso después va a crecer a todo lo que es el software, a todo lo que es el software, va a crecer. Entonces, es un primer paso esto. Entonces, vamos para allá. Allí en pantalla están viendo de manera genérica lo que sería un procesador, con ya sus entradas, salidas y su memoria, o sea, un procesador digital. Pues tiene un corazón central, que es la unidad lógico-aritmética. Ahí el autor de esta imagen tiene un error, porque le faltó una I ahí en aritmética lógica. Sí, le faltó una I, pero bueno, decidí dejarlo así porque se me hizo también importante que cuando ustedes lean documentos, estos documentos hay un montón ahí en la red y en las redes, en algunas de las páginas donde uno se registra, ¿no?, para recibir información, y agarra unos libros de ahí y se encuentra con estos detalles. Entonces también es importante, ¿no?, que uno se dé cuenta que también tienen sus errores. Entonces la unidad central de postproceso, llamado CPU, básicamente tiene dos bloques, lo que es la unidad lógico-aritmética y todo un sistema de control, ¿sí? Y aquí se enseña entonces lo que es todos los sistemas digitales constituidos por lo que se les llama buses. Los buses son líneas de comunicación entre los propios componentes internos del integrado. Pues aquí hay dos tipos de líneas, una punteada y una continua. Entonces hay un bus que lleva señales de control y otro bus que lleva señales de datos o la información, ¿sí? Y tiene tres periféricos alrededor del CPU, tiene tres periféricos. Sus periféricos de entrada, sus periféricos de salida y toda una estructura de memoria, ¿sí?, que en la memoria es donde van a estar
todas las aplicaciones, programas, todo el software para que funcione el CPU. Entonces el CPU, la lógica de control, lo que hace es ir a memoria, sacar el dato o el comando y ejecutarlo, ¿sí? De acuerdo a lo que vaya teniendo de entradas, y con ese comando toma decisiones de salida, ¿sí? Entonces es una máquina de estados, y con ella, con esto que es la unidad central de proceso, se hacen máquinas de estados. Entonces yo siempre paso de un estado a otro, y eso es simple de entenderse cuando uno está frente a una computadora. Pues no, con un clic o dos clics abre una aplicación y se abre todo un sistema visual, y entras a un estado. Yo, por ejemplo, abro Word y me abre un documento en blanco. Y ya de ahí viene, ese es su primer estado, ahí está. Entonces yo le empiezo a teclear, meto cambios, y de acuerdo a esas entradas va cambiando de estado, ¿sí? La situación se va poniendo letras en pantalla, y luego ya se le doy enter, cambia de renglón, etcétera, etcétera. Y trae un montón de iconos que uno va seleccionando con el ratón, y entonces se hacen respuestas a eso. Entonces estoy haciendo una máquina de estados, paso de un estado a otro, paso de un estado a otro, paso de un estado, se hace impresionante. Pues aquí estamos nada más, vamos a poner las basecitas de lo que es una máquina de estados, qué se necesita para de un estado salir a otro, ¿sí? Y ya teniendo ese sistema, que todavía es un sistema de baja integración, programarlo en un integrado. En este sentido vamos a ir nosotros a lo que es el Gate Array Logic, o sea, una GAL, y vamos a programarlo para hacerle una aplicación. Ok, entonces, viendo eso, tengo pues mi máquina de estados. ¿Y cómo se define? Bueno, es un circuito que progresa, o sea, que se va a otros estados de acuerdo a las señales y a una secuencia lógica. O sea, si hay eventos que no me sacan de mi estado, ahí se queda. Pero si hay eventos que me sacan, pues va progresando. Y va progresando de manera secuencial. Y como tenemos un reloj, es un sistema secuencial, entonces puede ir síncrono o asíncrono a ese reloj. Yo puedo cambiar las entradas, y con el clock, como ya hemos visto en los ejercicios, cambia el estado, ¿sí? Entonces eso se le llaman máquinas síncronas, máquinas de estado síncronas. Pero puede no ser así, sino que ahí está el reloj y yo cambio una entrada y inmediatamente responde el sistema. También se pueden hacer esas, ¿no? Entonces, los contadores que estuvimos viendo, que cuentan de 1, 2, 3, 4 y luego se regresa otra vez al 0, esos son máquinas de estados. Están en la cuenta 0, se van a la cuenta 1, se van a la cuenta 2, y son síncronos porque van con el reloj. No necesitamos situaciones de otras entradas para cambiar la secuencia. Todavía no llegamos a eso, nomás estamos viendo contadorcitos. Entonces, ¿qué hacen? Pues las cosas, lo que hace un contador, pues puede contar eventos, nada más cuenta eventos. En el caso de los que estamos viendo, cuentan los pulsitos del reloj, o sea, con un pulso cuenta 1, con el siguiente pulso cuenta el 2, entonces van 2 pulsos, con el siguiente cuenta el 3, con el siguiente cuenta el 4, y luego se regresa. Estoy contando simplemente ciclos de una señal, y ahí está. Entonces, pero puede indicar, por ejemplo, el desplazamiento de componentes en una banda transportadora, ¿no? de estas máquinas que llenan botellas, ¿no? Pues yo puedo ver el número de botellas que van pasando frente al transportador. Entonces yo cuento botellas que van a ser pulsos codificados o lo que sea, pero son finalmente botellas. O si puedo poner un sensor que me cruce una carretera, pues cada que pasa un vehículo, pues yo puedo contar, pasa un vehículo, pasan 2 vehículos, puedo ver el aforo de vehículos que están ahí. Entonces estoy contando vehículos. Entonces esos contadores pues tienen su lugar. Entonces, muy bien. El término máquinas de estado normalmente se utiliza para describir circuitos secuenciales, o sea que tienen un reloj.
Entonces pueden tener hasta patrones irregulares de funcionamiento, ¿sí? Como fue el caso del motor a pasos. O sea, entonces vimos en la clase pasada 4 estados, que eran las palabras 00, 10, 11 y 01, para que un motor girara, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una situación de salida. Salen 2 salidas y eso hace que un motor responda a una posición. Luego cambio esas 2 salidas, entonces el motor cambia a otra posición. Entonces son estados del motor, ¿sí? O sea, ahí estamos metiendo nosotros estados de un motor. 4 estados, entonces hago todo el movimiento, ¿sí? Hay unos que les comenté, los que les estuve mostrando la clase pasada, en realidad son 200 para poder dar solo un giro completo. Entonces, un contador, entonces, nosotros podemos decir que la distinción general entre lo que es un contador y una máquina de estados es que el contador simplemente cuenta eventos y no sabe ni de qué se trata. O sea, nomás le llega un pulso y él lo cuenta, le llega otro pulso y él lo cuenta. Pero él no sabe de qué se trata, no está contando. Y las máquinas de estado sí se utilizan para que yo pueda controlar eventos, como es el caso de este motor. Si yo no mando pulsos, el motor no funciona, no da vueltas. Entonces yo voy a controlar ese dispositivo. Entonces los eventos de giro yo los tengo que controlar. Entonces no estoy contando allí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces el contador realmente es un subgrupo de máquinas de estado. Las máquinas de estado son un grupo muy general para control de eventos. Y un contador pues, es simplemente una serie de flip-flops que están contando. Entonces, miren, aquí ya vamos a entrar a lo que son los modelos de las máquinas de estado. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es, en la máquina de estados, vamos a tener un circuito de control. O sea, vamos a tener una serie de flip-flops que me guardan el estado. Acuérdense que si yo, por ejemplo, en mi contador lo inicio en 0, esto es lo que está guardado en los flip-flops 0, 0, 0, lo que veíamos en clases pasadas. Y si después viene un pulso, ¿no?, se va al 001 y queda guardado ese estado. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, esa es una memoria. Entonces, son circuitos, las máquinas de estado son circuitos con memoria. O sea, tienen guardado un estado. De acuerdo a lo que les puede entrar, entonces pueden cambiar de estado, pero en principio son memorias, están ahí guardados en memoria. Yo puedo tener una lógica, como vimos ahí en algunos ejercicios, que con una serie de compuertas yo puedo cambiar el sistema. Entonces esa lógica, que es una lógica combinacional, el primer ejercicio que vimos era nada más una compuerta AND, la que se metía, para poder cambiar, truncar el contador, que nomás contara hasta 4 y luego regresar al estado 0 otra vez. Esa compuerta AND, cuando llegaba a 4, pum, cambiaba la lógica combinacional de entrada del circuito y el circuito, pum, regresaba otra vez al primer estado, que era el estado 000. Eso es a lo que se refiere esta imagen que están viendo aquí en pantalla. O sea, en la parte de acá arriba yo veo un circuito combinacional con puertas que puede ser retroalimentación, que era el caso que veíamos, o puede ser un circuito de entrada. Entonces hay entradas, ¿sí? Hay un clock y de acuerdo a esas entradas se prepara a la memoria para que cambie de estado. Viene el reloj y pum, cambia de estado. Y entonces ese cambio de estado, pum, se va a una lógica de salida que también puede ser que sea un circuito combinacional. Pues las máquinas de estado van a tener lógica de entrada, circuito de memoria y lógica de salida. Esos 3 elementos van a tener, ¿sí? ¿Okay? Entonces, van a estar metidos flip-flops en las máquinas de estado. Hay una de otra, hay flip-flops siempre. Es la parte central, y se acuerdan que dentro de la metodología que vamos a aprender es el primer paso. O sea, ¿qué nivel de memoria yo quiero? Quiero 8 bits, entonces voy a necesitar 8 flip-flops, ¿sí? Quiero nada más 3 estados de salida, 3 memorias, pues 3 flip-flops. Es lo primero que defino. Y luego de ahí ya, ahora, ¿qué quiero que haga?
o sea, en qué estados están. Entonces identifico los estados, los cambios de estado, y entonces voy construyendo el circuito digital para definir la máquina. ¿Ok? Hay dos tipos de máquinas. Entonces la salida, pues evidentemente que sale de la memoria, de los flip-flops, a veces se tiene que manipular y dar los sentidos. Entonces hay dos tipos de máquinas, que es el modelo de Mealy, que es el apellido de un matemático, aunque en inglés también significa mezclador o batidora o mezcla. Entonces es el modelo de Mealy, pero nada tiene que ver con mezcla, es el apellido del investigador. En este caso, en el modelo de Mealy, las señales de salida pueden tener cambios asíncronos. Esto es, que si cambia la entrada, pues cambia la salida, no importando si hay o no hay reloj. Y en cambio el modelo de Moore, ese modelo, si cambian las entradas, se tiene que esperar a que sea validado por el clock para que entonces se afecte la salida. Pues el modelo de Mealy no solo afecta la memoria, sino afecta la salida totalmente. Y el modelo de Moore no, nomás entra la entrada y tiene que venir la sincronía para que entonces se dé en la salida. Pues son dos tipos, ¿no? Y entonces cada una de ellas pues va a tener su cuidado. Si vamos a hacer un modelo de Moore, bueno, entonces siempre estará sincronizado. Entonces, los circuitos lógicos que vamos a entrar en el siguiente tema, que es la GAL, uno se va a dar cuenta, por ejemplo, que son más fáciles de entender, porque yo puedo hacer mi modelo y entonces entrarle a un circuito programable, lógico programable, y ya hacemos que las máquinas sean fáciles e intuitivas de describir, como una descripción completa. Okay. Entonces, vamos poco a poquito. Cerrando. ¿Qué es una máquina de estados? Pues es un sistema electrónico digital que, de acuerdo a entradas y un reloj, su memoria va evolucionando, va progresando a diferentes estados para dar diferentes respuestas del sistema. ¿Okay? Aquí este autor, por ejemplo, dice al final una máquina lavadora, y lo hace de una manera muy, yo diría, bastante simple, porque una máquina lavadora pues, es bastante compleja actualmente. Pero dice, bueno, él va a tener nada más 5 estados, esa máquina. Está inactiva, no está haciendo nada. Entonces, alguien tiene que venir y oprimirle un botón, ¿no? Por hacerlo así muy simplificado, ¿eh? Yo sé que es más complejo que eso, pero la máquina pues ya tendría que tener agua, estar preparada para iniciar el lavado, ¿no? O sea, se tuvo que haber cargado la ropa, el jabón, todo eso, ok. Pero en principio está parada, inactiva. Y llega alguien y le aprieta un botón, ¿sí? Y entonces empieza a llenar el tanque de agua. Ya para eso se le cargó el jabón y la ropa, ¿no? Solo. Entonces él empieza a llenar, ¿sí? Y entonces llena de manera interna, yo ya no necesito intervención de nadie más por fuera. Detecta el nivel de agua que ya está y inicia su ciclo de lavado. Pues comienza a lavar, a lavar, a lavar, a lavar. Luego hace un primer vaciado. Ella lo hace de manera automática y después, ya que vació, echa otra vez agua y hace un enjuague, etc. Y aquí el autor pues, lo pone todo eso como un elemento oscuro, ¿no? Entonces uno, bueno, pues ya que llenó, se pone a lavar y yo llego y otra vez le aprieto y entonces se para y comienza a vaciar, ¿no? A vaciar el agua y luego viene todo el agitador, ¿sí? Para secado, ¿sí? Entonces, y ya está lista la ropa. Terminado de agitar la ropa, ella se apaga y entonces el usuario va a tener que sacarla. Entonces es una máquina de estados, bastante compleja, pero es una máquina de estados. Va pasando de estatus a estatus, ¿sí? Primero
llenar el agua, lavar, enjuagar, vaciar y agitar y se acabó el ciclo, ¿no? Completamente de proceso, ¿no? Pues miren, estas máquinas de estado ya se van a orientar a que, como es una lógica muy específica, yo tendría que hacer mi circuito o mis circuitos integrados con compuertas básicas para ir haciendo mi propia aplicación, que eso es común en la ingeniería, ¿no? Pero entonces el desarrollo de circuitos programables hacen que yo pueda entrarle de una manera más sencilla. ¿Cómo se hace? Miren, este es un arreglo lógico programable, ¿sí? Que en principio se les llaman PAL, ¿sí? Programming Array Logic, o sea, un arreglo lógico programable. Y nosotros nos vamos a la teoría básica para entenderlo. La teoría básica de la electrónica digital es el álgebra booleana, ¿sí? Y todos sus teoremas, ¿no? O sea, toda su lógica matemática y los teoremas de Morgan para poder sacar los equivalentes entre productos punto y productos plus, etc. Pero finalmente vamos a tener unas ecuaciones que representan compuertas OR y AND. Y luego, por todos los teoremas de Morgan, pues vienen los equivalentes de la XOR, de la NAND, y del inversor, de la NOR, etc. ¿Sí? Pero en principio nada más estamos hablando de tres: el inversor, la AND y la OR. Entonces, la electrónica se orientó a esos min términos, ¿sí? Y max términos, cualquiera de los dos, que nos hagan lo más simple el circuito. Y entonces lo que hicieron es meter en el integrado, ¿sí? Toda una matriz de AND y toda una matriz de OR. Están las dos matrices, ¿sí? Dos matrices. De acuerdo al tamaño de la GAN, pues pueden ser 8 entradas, 8 salidas, o 16 entradas, 24 salidas, 64 entradas, 8 salidas. O sea, se hace muy general el elemento de acuerdo al componente, ¿sí? Entonces, tengo las dos matrices. Entonces, ahí se decide cómo yo lo hago como fabricante de circuitos lógicos programables, qué es lo que quiero, qué le doy a mi usuario. Que pueda programar la AND, o sea, todos los productos punto. Por ejemplo, el caso que está ahí en pantalla, hay tres entradas, A, B, C, ¿sí? Y esas de entrada ya también las proporciono invertidas. Entonces, hago 6 entradas a mi arreglo AND. Entonces, yo ahí tengo 6 elementos que yo puedo programar. A negada, B negada, C negada. Entonces, donde se cruzan las líneas de arriba con las verticales, yo puedo abrir o cerrar esa conexión, de tal manera que la AND me va a responder, por ejemplo, a B.C. Si yo quiero hacer B.C, ¿sí? Entonces deshabilito las otras 4. Y entonces en una AND me sale el puro producto B.C. Y en el siguiente arreglo, pues yo quiero poner A, B negada. Bueno, pues las otras 4 las deshabilito y en esa AND me sale A, B negada. Entonces ya en la salida de la AND tengo los productos de las variables de entrada. Entonces abajo, en la matriz de OR, yo ya veo cuál me sale. O sea, yo puedo en F0 sacar estos dos, AB más A.B negada. Entonces en F0 yo puedo programar esas dos, porque puedo desconectar una de las AND y solo dejar las dos OR que ya programé. Entonces en F0 me salen esos dos productos. Es así de simple la situación de estos circuitos integrados. Una matriz de AND, una matriz de OR, y ya tengo yo mis funciones. Entonces, esta es la base, lo sencillo de una parte. Ya cómo se hace esa conexión y desconexión, pues ya lo hace un circuito específico que es un programador. Y lo que hace es abrir esas conexiones. Ahora son reprogramables, eso quiere decir que yo también con otro potencial puedo volver a cerrar esa conexión. Entonces yo los puedo
borrar y escribir de nueva cuenta los arreglos lógicos programables, ¿sí? ¿Eso cómo se hace? Pues ahí donde está la unión realmente es un semiconductor que está conduciendo. Entonces, con un potencial yo lo que hago es que ese canal se abra, o sea, que se vaya a alta impedancia. Entonces, pues deja de conducir, es como si ya no estuvieran juntos los dos semiconductores. Forma un aislante con una polaridad. Cambio esa polaridad, vuelvo a cerrar esa conexión. Entonces, es abrir y cerrar conexiones. Se les llamó inicialmente fuses, o sea, fusibles. O sea, yo abro el fusible o cierro el fusible. Lo cual te da una lógica de entendimiento, ¿no? O sea, puedo abrir y cerrar fusibles. Entonces, abro los fusibles, no hay producto de las variables. Cierro el fusible, hay el producto de variables. Bueno, para como le vamos a entrar a esto, entonces es importante que tengamos conocimiento de los flip-flops. ¿Okay? Aquí en pantalla le estoy poniendo el flip-flop D, que es el más sencillo y es el que más comúnmente se usa, porque es el más simple de entender. Entonces está su lógica de funcionamiento, su tablita de verdad, ¿sí? ¿Okay? Y este flip-flop tiene un enable, tiene una pata que habilita el flip-flop o lo deshabilita. Pues si yo tengo el enable en 0, el flip-flop me permanece en el estado en el que quedó. ¿Sí? Y si habilito el enable, entonces va a depender ya de lo que tenga en D, que sale a las salidas Q negada. ¿Sí? Entonces, si yo habilito ya el enable, entonces tengo un 0, cuando viene el clock, o no el clock, simplemente la D, pum, cambia el estado de salida. ¿Okay? Entonces el enable se va a convertir realmente en el reloj. Cuando el reloj está en 0, pues no hay cambio, pero ya puse el D. Entonces cuando viene el clock en el enable, pum, el estado sale. ¿Sí? Entonces cada vez que viene el clock, lo que está en D sale hacia los estados, ¿no? De manera directa y de manera negada. Entonces si yo tengo en el D1, cuando viene el clock, que es el enable, ese 1 sale a Q, y en Q negada pues sale invertido. Entonces este es el más sencillo de entender. Este es el que es más complejo de entender. ¿Sí? Es el flip-flop más complejo. Y eso aquí nos pone un modelo todavía chiquitito, pero hay otros que tienen 2 entradas más. Entonces empiezan a ser más complejos, ¿no? Es similar en función al set reset o al flip-flop D, ¿sí? Pero hay estados ilegales. Entonces, ¿para qué me lo proporcionan si hay cosas que no puedo hacer? O sea, entonces, el estado que había estados ilegales lo cambian aquí por un circuito de cambio que llamado toggle. Entonces, si yo pongo en J y K 1 y 1, ¿sí? Cuando viene el clock, lo que estaba en la salida se invierte. Si yo tenía 1, 0, se va a ir a 0, 1. Y si viene el siguiente clock y yo sigo con J y K en 1, entonces vuelve a regresar a 1, 0. Entonces está ahí pasando de 1, 0 a 0, 1. Se hace un sistema de toggle para que pudiera estar ahí, porque si no, entonces era ilegal meter 1 y 1. Lo común es meter nada más 0, 1 o 1, 0, o solamente manipular J y K con ceros, ¿sí? Porque eso nos da que si yo tengo puro J en 0, cuando viene el clock, eso sale en Q, ¿sí? Y si tengo K en 0, sale el invertido, ¿sí? Entonces, pareciera un D, ¿sí? Pero con una función invertida. ¿Okay? Entonces, así está. Entonces, esto lo tienen que repasar muy bien, muchachos, porque entender esto, después ya nos va a quedar bien oscuro en la GAL. En la GAL solamente vamos, como ya entra la programación, yo nomás lo que tengo que entregar es qué es lo que quiero programar, entrada y qué quiero de salida. Y ya el compilador del programador, él sabe cómo cablea los flip-flops y tal. Entonces nos queda oscuro completamente el sistema. Entonces dice, no, bueno, pues qué bueno, no, ya ni sé ni de qué se trata. No, tienen que saber de qué se trata. Porque
las PAL, ¿sí? Están aquí, pero ya dijimos que los sistemas de máquinas de estado tienen esto como el corazón. Aquí yo voy a programar la lógica de entrada, ¿sí? La lógica de entrada es la que voy a programar aquí en las dos matrices, pero las GAL aquí en las F0s nos van a mandar a las memorias, nos va a salir la memoria, los flip-flops, que están ya dentro de la GAL. Y después voy a tener una lógica de salida también que puedo programar. Entonces, pues el circuito se hace más complejo. Tengo la AND y OR de entrada, toda mi suma de productos o los productos de las sumas ya programados, entran a las memorias y después de las memorias voy a lógica de salida. Y luego eso lo puedo cablear como mili o como mur. Pues vean todos los eventos, ¿eh? No es nomás decirle, aquí está la GAL, así le meten los datos. No, pues si no conocemos el corazón de lo que está allá adentro, no nos sirve de mucho. Vamos a regular siendo técnicos más que ingenieros. Ok, entonces ahí está. Ok, vean esto, ¿no? Por ejemplo, para un contador de 0 a 7 binario, usando flip-flops tipo D, pues tengo el estado actual, el current state, el siguiente estado que quiero. Entonces, ¿cómo tengo que preparar mis memorias, mis flip-flops, para que se dé el evento? Pues yo tengo 00, para que vaya yo a 001, en el D0 tengo que poner un 1. Y entonces ya llegará al siguiente estado, 001. Para que vaya al 010, que es el 2, pongo en el D1 mi 1 y entonces ya viene. Entonces son 3 flip-flops que simplemente están metiéndose allí en cascadita para hacer un contador. Y así, si ven, coincide completamente el estado que quiero con las entradas que debo de poner, que debo programar. Y así se va dando. Entonces, cuenta del 0 al 7 y luego regresa al 0. ¿Sí? Entonces, esta tabla es la que empieza a ser importante porque la vamos a tener que hacer en máquinas de estado. Mi estado presente, mi estado siguiente, y las entradas a las memorias, y luego vamos a tener que hacer la lógica de salida. Pero eso es así como se va dando, ¿no? O sea, las dos lógicas, la lógica de entrada o la lógica de salida. Pero este es el corazón, las tablas de transición, les llaman, o las tablas de estados. El estado presente, el estado siguiente, y eso nos da la tercera tabla, que es el estado de la memoria para que el sistema funcione. ¿Ok? Aquí hay un registro de corrimiento, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, yo pongo un nivel lógico en D. ¿Sí? En el clock, ese D va a pasar a Q0. En el siguiente clock va a pasar a Q1 y en el siguiente clock va a pasar a Q2. Entonces, si yo primero meto un 1, entonces en el siguiente reloj Q0 va a ser un 1. ¿Sí? Y si yo ahí el DI lo cambio a 0, entonces en el siguiente clock Q0, el 1 pasa a Q1 y el 0 pasa a Q0. Entonces es un registro de corrimiento. Un 1 que entra va a salir en 3 ciclos. En el primer ciclo pasa a la primera memoria, en el segundo a la siguiente y en el tercero a la siguiente. Esto es un registro de corrimiento. ¿Sí? Y se utiliza para comunicaciones seriales. Yo puedo meter mis unos y ceros aquí y irlos mandando para afuera, ¿sí? De manera serial. ¿Sí? Ok. Entonces así se va dando. Meto un estado, un bit, y ese bit se va a correr. Por eso se le llaman shift register, o sea, registros de corrimiento. Bueno, vamos abundando un poquito más de lo que es máquinas de estados. Entonces nosotros vamos a usar flip-flops tipo D en particular para diseñar contadores síncronos. ¿Por qué? Pues porque los flip-flops son muy simples y así como está el shift register, lo voy contando. Ahora investigaremos sus principios, cómo se pueden ampliar a máquinas de estado. ¿Sí? Entonces, una máquina de estado, y debe ser finito, es una máquina determinista, o sea, es un circuito específico. Yo no la puedo cambiar más que cambiar de nuevo el programa. Entonces, es una máquina de estados finitos, o sea, mis números de bolitas de estados, que pusimos ahí 4 estados o 5 estados de un contador,
esas bolitas donde está el estado son finitas, o sea, no puedo hacer estados infinitos. O sea, siempre voy de un estado real a otro estado real, ¿sí? Y eso no puede irse hasta el infinito, o sea, la máquina está sujeta, está limitada. Y así son hasta las computadoras, ¿no? O sea, tampoco son, aunque haya toda la lógica de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, finalmente son estados finitos todavía, afortunadamente. Entonces, que produce salidas que dependen del estado interno y de la salida. Entonces, yo tengo mi memoria en un estado, viene un elemento de entrada, entonces esa memoria va a cambiar de estado. Eso es lo que se dice. Tengo un estado interno, y luego va a cambiar el estado a otro estado. Y entonces los estados son conjuntos de valores memorizados internos, o sea, tengo una memoria interna que está guardando el estado, ¿sí? Y se muestran como círculos en el diagrama de estados. Pues aquí vamos a entrar a lo que son los diagramas de estado. Tengo un estado presente y luego puedo ir a otros estados de ese estado, dependiendo de cómo se muevan las entradas, pues yo voy a poder cambiar de estado. Y eso se pone en bolitas. Y después vienen los estímulos, o sea, tengo el estado y si me llega un elemento de entrada, ese es un estímulo, entonces puede salir del estado o puede no salir, depende del estímulo. Entonces eso se plasman en el esquemático como flechas de entrada, flechas de salida, ¿sí? Esos eventos. Entonces, pues el diagrama de estado son bolitas y palitos, entonces es lo que son realmente. Entonces, las entradas son estímulos externos, etiquetados como arcos, o sea, como flechas en el diagrama de estados. Y las salidas pues, son los resultados de la máquina de estados finitos, la máquina de estados, es Finite State Machine. O sea, esa FSM pues, va a tener sus resultados que salen de la memoria y de combinaciones para decodificar esa memoria. ¿Qué tipos hay? Decíamos que hay Moore y Mealy. Entonces vamos a entrarle ya en detalle utilizando ya sea máquinas Moore y máquinas Mealy en su momento. ¿Okay? Aquí está ya un diagrama más completo de lo que son las dos máquinas. ¿Sí? Las dos máquinas. Entonces tenemos nuestra lógica de entrada que está aquí en el next state de la máquina Moore, next state combinational logic, o sea, la preparación para que cambie de estado la máquina. Esa es la lógica de entrada. Está la memoria, que están todos los flip-flops aquí, ¿sí? Que están con el sistema de reloj, ¿sí? Y puede haber una lógica de salida, pues tener la salida, ¿sí? Bueno, de acuerdo al estado de la memoria, si ven, la memoria se está realimentando a la lógica combinacional. Entonces, por eso se le llama máquina de Moore, ¿sí? Porque no depende totalmente la memoria de las entradas, sino la memoria cambia con el reloj, ¿sí? Entonces, ese estado inicial con la lógica, pues cambia acá, es lo que decíamos nosotros. Tengo un estado que pongo en las Ds, pues pon 001, bueno, se pone eso en el estado corriente, pues el estado actual con las entradas, y entonces viene el clock, pum, cambia la salida inmediatamente. O sea, la memoria se vuelve a cambiar y esa memoria se vuelve a realimentar, y entonces vuelve a venir otro cambio. Y así se va dando por la realimentación del estado actual, o sea, del estado presente. ¿Okay? Eso es en cuanto a una máquina de Moore. Pero vean aquí el cambio en la máquina de Mealy. Pues es totalmente similar a la de arriba, pero tiene la entrada, va directamente a la salida. Entonces las salidas no dependen nada más de la pura memoria, sino dependen también de las entradas. Y es la gran diferencia entre una máquina Moore y una máquina Mealy. ¿Sí? Las entradas cambian, pues quién sabe en qué estado está el estado corriente y en la memoria, pero la salida va a cambiar. O sea, es como agarrar el sistema combinacional, ¿sí? Secuencial, perdón, el esquema secuencial, y además meterle por acá otro sistema combinacional que afecta a la salida, ¿sí? Y ya después pues vendrá otra vez la realimentación y el clock pues puede cambiar de nuevo la salida.
Entonces se hacen más complejos en la cabeza el análisis de la máquina Mili. Entonces los resultados de Mili dependen del tiempo de las entradas, exactamente, o sea, del cambio de las entradas, yo puedo tener cambios en las salidas. Y las salidas de la máquina Moore vienen directamente de los flip-flops, o sea, vienen de la memoria, cronometrados, o sea, por el clock, ¿sí? Por lo que tienen características de sincronización garantizadas, o sea, yo puedo garantizar la sincronía. En Mili no, el estado de afuera puede cambiar simplemente con el cambio de alguna entrada. Cualquier máquina de Mili se puede convertir en máquina de Moore y viceversa. O sea, también aquí va a haber teoremas que dicen, pues cambias este por este y ya lo simplificas, ¿sí? Aunque sus propiedades, pues obviamente van a ser diferentes porque hay una situación de que ya no se hace una máquina síncrona. La máquina síncrona es la máquina Moore y la otra no necesariamente síncrona, ¿okay? Bueno, miren, ahí va la tarea 3. ¿Sí? A ver si la logran hacer. La idea es que empecemos a practicar los pasos metodológicos para el desarrollo de máquinas de estado, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar pues, lo que sabemos de electrónica digital, o sea, la suma de productos y hacer mis ecuaciones booleanas, simplificarlas por el método que ustedes quieran, ¿sí? O sea, puede ser mapas de Carnot o los teoremas booleanos, lo que ustedes quieran, y irlas manipulando. Aquí está la memoria, pues son los tres flip-flops que están aquí abajo. Y toda la matriz de AND OR está acá arriba, atrás. Entonces tengo una función acá arriba con 3 AND, 2 de 2 entradas y una de 3. Y luego hago la suma de esos 3 productos con una OR de 3 entradas. Entonces a mi flip-flop C, y flip-flop de mayor número de conteo, está entrando toda una ecuación booleana aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que depende de 3 productos, 3 sumas. En el flip-flop B están entrando 2 productos y su suma, ¿sí? Y en el flip-flop A está entrando un producto y otra entrada, de tal manera que sumo un producto más otra entrada, ¿sí? La entrada que está entrando aquí es anegada en el flip-flop A, está entrando anegada por un lado y por otro lado el producto que es C por B. Entonces esta salida de A es anegada más BC, el producto de BC. Aquí la tengo. ¿Sí? Ok, entonces este es el más sencillito. Los otros, pues aquí son la suma de 3 productos y acá la suma de 2 productos. Pero esta ecuación booleana de aquí pues, es sencilla. C más B punto, no, perdón, es A negada más BC. ¿Sí? A negada más BC, entra aquí. Muy bien, dice aquí. Entonces vamos a ver cómo este circuito, qué hace, qué funcionamiento tiene. Esa es la idea, que lo hagan. ¿Okay? Lo primero es determinar, decíamos que para hacer máquinas de estado es determinar mi memoria, o sea, qué estado debo de tener guardado en memoria. ¿Sí? Entonces el estado, aquí en este caso ya nos lo están dando, son 3 flip-flops. Pues lo primero que defino es, aquí está, de acuerdo al diagrama, el primer paso es definir la memoria, son 3 flip-flops. Está. Hasta ahí lo dejo, ¿no? Luego, definir el diagrama de estados, o sea, sus circulitos y sus flechas. Entonces, ¿y cómo lo saco de aquí? Ah, no. Aquí tengo que ir al revés, eso es lo que quiero que piensen de esta tarea. Pues yo voy a tener que construir la tabla de transiciones, ¿sí? O sea, las 3, mi estado presente, mi estado siguiente y las entradas a los flip-flops, como lo hemos hecho en las clases pasadas, irlo construyendo, ¿sí? Para que ver cómo responde el circuito y de acuerdo a cómo responde, entonces yo ya me regreso y defino mis estados. Este es un contador, lo van a definir así. Entonces, pues va a decir qué cuenta tiene, a qué cuenta se va, a qué cuenta se va, a qué cuenta se va, y cuándo regresa otra vez a la primera cuenta, etc.
Ustedes lo van a tener que definir de acuerdo a cómo construyan las tablas. Entonces dice tablas de estados. Entonces, mi sugerencia, lo primero que tienen que hacer es sacar las ecuaciones booleanas de A, de B y de C. Ya les dije ahorita la primera, es A negada más BC. Esa es la primera ecuación booleana. Luego sacar la segunda. Yo creo que de aquí del esquemático te lo pueden definir muy rápido. Y igual esta. Con esas tres ecuaciones construimos la tabla de estados y de los flip-flops, ¿sí? Con eso. Y ya viendo ahí, entonces ya defino el diagrama, ¿sí? Como ya definí mis ecuaciones, entonces yo puedo construir la tabla. Entonces lo primero que tengo que hacer es de este circuito definir las ecuaciones de C, de D y de A. Con esas tres ecuaciones construyo la tabla de estados, ¿sí? Con esa tabla de estados defino mi diagrama de estados. Y ya, construyan su esquemático en Proteus, simúlenlo y vean que realmente hace lo que dice la tabla que hace. ¿Sí? Aquí está, simularlo. ¿Okay? Y ya queda aquí. Yo ya lo corrí, ya lo simulé, hice la tabla, lo puse en Proteus y jala sin mayor problema. Es un contador, nomás que yo quiero que ustedes definan qué cuentas hace, cuál es su ciclo de cuentas. ¿Sí? Su ciclo de cuentas. Ok, pues esta es la tarea 3. ¿Sí? Para ayudarles, voy a dejar de presentar esta. No les que nos vayan ya poquito, pero... Ok, construí esta hoja de Excel. En esta máquina de laboratorio no se puede editar Excel, no tiene metido Office esta máquina. ¿Sí? Entonces, pues van a tener que vivir con eso. Entonces, nomás se los voy a explicar. Háganlo así, miren. Esta imagen yo me la traje del documento PDF, nomás la copio y la pego aquí en la hoja de Excel. Y para estar viendo mi tabla de transición de estados. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces, con las ecuaciones booleanas, ¿sí? Yo voy primero a llenar el estado que quiero aquí en los flip-flops, lo que está en amarillo, ¿sí? Y este mismo estado es el que va a pasar para acá, ¿sí? A CBA como estado siguiente. Entonces, ¿verdad? Entonces, es como se llena. Vamos a llenar el lado del flip-flop A, de aquí. ¿Sí? Pues bien, decíamos que la ecuación booleana de es A negada. Pues A negada tengo ahorita un 0. Entonces aquí ya voy a tener un 1. ¿Sí? Eso ya obligadamente me va a dar un 1 aquí, ¿verdad? Porque 1 más lo que tenga en el otro lado, la salida es 1. Entonces esto va a dar un 1 aquí. Entonces DA va a quedar en un 1. Aquí está, en un 1. ¿Sí? ¿Qué tenía yo en el otro lado? Vamos a ver, tengo C, o sea, un 0. Entonces este 0 iba a pasar acá, 0. No importa lo que tenga yo en B, que también tengo un 0. 0, 0 me da 0 aquí en la primera OR. Entonces a la salida me va a dar un 1. Entonces esto es lo que va a estar aquí en A, un 1. ¿Sí? Y entonces ahora en B, vamos a ver qué tenemos en B. En B vamos a la primera AND. En la AND tengo B negada, o sea, tengo aquí un 1 y en la otra tengo A, que es un 0. Entonces aquí en mi primera AND voy a tener un 0, porque cualquier 0 me da 0 a la segunda. Tengo A negada, o sea, tengo un 1 aquí y por acá arriba tengo B que es 0. Entonces aquí en estas dos AND me sale 0, 0. Entonces quiere decir que en DB va a haber un 0. O sea, aquí va a haber un 0. ¿Sí? Ahora en C, esto está más complejo. Vamos a ver qué sale.
Digo que hay que hacer las ecuaciones porque es más simple, no como ahorita lo está haciendo el profe que está viendo cada estatus de la AN. Vamos a la primera AN. Tengo C, que es un 0, entonces aquí me va a dar un 0. Ya no tengo que ver más. En la siguiente también tengo C, entonces aquí me va a dar un 0. Vamos a la tercera AN, que es de 3 entradas. Aquí tengo B, que es un 0, entonces pues, evidentemente me va a dar un 0. Entonces la suma de 3 ceros me va a dar un 0. Entonces aquí yo voy a tener 0. ¿Ok? Entonces yo estos son los estados que tengo ahorita con este estado. Entonces mis Ds van a estar en este. Entonces estos van a pasar acá con el clock. Entonces aquí va a pasar a 0, 0, 1 con el clock. ¿Ok? Muy bien, entonces si ya brinqué a este estado, ahora lo voy a poner aquí. Este es mi siguiente estado, a presente. Ok, con este estado ahora ¿cómo se mueven estos? Pues vamos a ver. En el DA, tengo un 1 aquí, en el DA. Entonces decíamos que viene la A negada, entonces aquí tengo un 0. Ahora vamos a ver qué tengo en la A de acá. Tengo C, que es un 0. Entonces aquí voy a tener un 0, entonces aquí voy a tener un 0. ¿Sí? Ahora, en DB, ¿qué tengo? Con este estado. ¿Sí? Aquí tengo el DB. Entonces vamos a ver qué entra aquí a la primera. Entra B negada. O sea, está aquí entrando un 1. ¿Sí? Luego entra A, que tengo un 1. Entonces aquí ya me está saliendo un 1. Ese 1 va a estar aquí, no importando lo que esté en la otra A. Ese 1 va a estar aquí. Entonces esta se va a ir a 1 obligadamente. Ahora el tercero es este de acá. Vamos a ver con estas 3 entradas, ¿sí? Este estado que tengo aquí. Pues aquí tengo un 0, acá tengo un 0, y de este lado tengo un 1 con C negada, pero con B tengo un 0. Entonces yo aquí voy a tener 3 ceros. Ese 0 se va a reflejar aquí, se va a 0. ¿Sí? Y ya cambió al segundo estado. ¿Sí? Entonces este estado, cuando viene el clock, pasa aquí, al estado siguiente. Pasa aquí y ese mismo ya lo tengo aquí ahora como estado presente. Entonces ahora hago el de acá. O sea, vean cómo está cambiando el contador. Contó a 1, ahora contó a 2 y ahora va a pasar acá a otra cuenta. Pues ya que tengan construido esto, pues hacemos el diagrama de estados, ¿no? El diagrama de estados ya lo pueden construir. El primer estado era este, 0, 0, luego brincó a este, luego brincó a este, y así va a ir brincando con los estados, las bolitas. ¿Sí? ¿Sí se entendió, muchachos, lo que estoy haciendo? Sí, profesor. ¿Ok? Sí. Entonces, si quieren les mando esta hojita, nomás les voy a borrar porque yo aquí ya lo había hecho. Ok. Muy bien. Les voy a mostrar las ecuaciones de... Le voy a poner tarea de... Este es el que les voy a mandar, ¿ok? Aquí abajito están las ecuaciones de la lógica, ¿no? ¿Okay? Se las voy a borrar para que ustedes las construyan, ¿ok? Y llenen la tablita y entonces ya con la tablita pues regresamos al otro documento y hacen su mapa de estados. Lo simulan en Proteus y ya me dicen, es un contador de tal a tal y regresa. ¿Pasa? Esa es la idea de la tarea. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces ahorita les mando este documento. Muy bien, quiero ir a mostrarles algunos de los detalles que tienen en capturar esquemáticos en Proteus. ¿Okay? Entonces, eso me voy a ir a la otra máquina, aunque no me ven aquí en pantalla, voy a estar en la otra máquina, porque allá está Proteus. Ok, me voy para allá.
y ahorita comparto desde la otra máquina. Si oyen mucho eco, mucho hueco, es porque estoy en el otro escritorio, pues me dicen para llevarme la cámara para allá. Aguántenme aquí tantito. Es que las máquinas estas del laboratorio, como ya tenían más de un año sin encenderse, el día de ayer, esta en la que estoy ahorita hablando, se actualizó y quedó muy bien, nomás que no tiene Proteus. Y la máquina que tiene el escritorio del profesor tardó un montón en actualizarse el día de ayer. Se aventó como 3 horas en actualizarse. Pero ocurre un fenómeno que ya me di cuenta en Windows 10, en las versiones ya actualizadas más recientes. Proteus portable no corre, ¿sí? Porque no tiene los permisos que ahora está metiendo de candado Windows, ¿no? Entonces, no es la primera que ocurre, una que tengo allá en mi despacho. También ocurre lo mismo. Quiero correr el Proteus portable y no corre, ¿sí? Porque no tiene los permisos. Entonces, no puedo correr allá. Déjenme ver si puedo aquí. Más que esta tarda un poquito más. A ver si aquí puedo. Ok. Espero que se haya entendido la tarea, ¿no? Es una tarea de un circuito ya ahí. Uno, como ya está el circuito hecho, pues uno lo tiene que ver qué hace.
Y es una buena práctica, son buenas prácticas que uno vea circuitos y ve pues, qué está haciendo. Eso también ayuda al entendimiento. En lo que enciende Proteus, aquí en el pizarrón les voy a... ya está arrancado. ¿Sí se acuerdan, no? De lo que son las máquinas de estados. Entonces, la intención de la tarea es que pongan aquí, no sé, lo que salga 00, y luego ya vimos que sí va al 010001, y luego de aquí va al 010. Esta es la secuencia que lleva ahorita. Entonces, ahí quiero viendo cómo va cerrando el diagrama de estados del contador. ¿Okay? Esa es la intención de la tarea. Bueno, miren, ahí va la presentación para que... Miren, es nomás para mostrarles qué errores me he encontrado en los circuitos que ustedes me han enviado de tarea, ¿sí? Y que me han dicho que no funcionan, ¿sí? ¿Okay? Me encontré este tipo de errores. Voy aquí a poner uno de los que me encontré. Por ejemplo, hay unos esquemáticos que están conectados de aquí, pero de aquí a aquí. Tiene este tipo de error, ¿sí? O sea, aquí hay una conexión que no debería de ir, ¿sí? Esta conexión. Eso hace que, pues, evidentemente, esta AN pues, esté aquí en cortocircuito con dos entradas, ¿verdad? Porque tiene una entrada A0 y una entrada B0. ¿Sí? Pues aquí estamos cortocircuitando dos entradas, ¿sí? Al ponerlas pegadas están. Pues mi LAN funciona y ya aviento un error, les digo aquí, lo voy a correr. Dámosle paciencia. Y vean aquí
cómo estos estados ya se quedaron indefinidos, ¿sí? Y avienta 4 mensajes aquí el Proteus. Vamos a ver qué dice aquí. Dice que hay un problema con la net, con el nido o con la conexión B0, ¿sí? Entonces dice, esta conexión tiene 2 estados, o sea, tiene el estado A y el estado B. No puedo simularlo, ¿verdad? ¿Sí? Y es por esta conexión. Aquí estoy cortocircuitando unas patas, ¿sí? Y así yo las... Y si yo no pongo en corto eso, pues a la hora que corro el simulador, ahí están los estados perfectamente definidos, ¿no? ¿Sí? Y también me encontré estados, por ejemplo, de etiquetas. Por ejemplo, esta etiqueta, también aquí FL0, está correcta, ¿no? Pero si yo por ejemplo, en lugar de ponerle FL-0, aquí le pongo un espacio, ya es diferente a la de aquí abajo, ¿sí? Entonces esta va a aventar un error. ¿Sí? Ahorita en este esquemático que tengo abierto no está la situación de que se está utilizando la etiqueta, pero si la estoy utilizando en algún otro componente, pues ya no lo reconoce, porque esta está mal, mal mal definida, ¿no? Entonces yo le tengo que quitar este guión, entonces ya queda aquí, ¿sí? Entonces errores de este estilo es de los que me he encontrado, o que hagan este tipo de cosas, por ejemplo. Sí. Sí. Fíjense, yo puedo agarrar y poner esta aquí, ¿sí? Pero no está conectada, ¿sí? Si a lo mejor es asegurarnos la conexión poniendo la retirada de la patita que la voy a conectar y luego ya conectándolo. Si yo, esto a veces lo hace o no lo hace Proteus, yo la puedo poner aquí y a veces él la conecta o a veces no. Vamos a ver si en este caso la conectó. Aquí sí la conectó, ¿sí? Pero no siempre lo hace, ¿sí? Pues lo mejor es que uno se asegure que uno hace la conexión, ¿sí? Porque a veces tengo esta pegada aquí y no está conectada, entonces también nos echa error Proteus, ese tipo de conexiones. Ok, esos son más o menos los 3 tipos de errores que encontré en los esquemáticos que me han enviado, que me dicen es que no me corre, profe. ¿Sí? Bueno, es por ese tipo de textos. Tienen que observar bien cómo cablean en Proteus. ¿Sí? Y a otras, si meten una entrada en una salida que no, una salida hacia una entrada en la que no iba, bueno, pues eso ya es lógica del ejercicio y del pensamiento, pero aun cuando están cableando, tienen que asegurarse de que estén bien hechas las conexiones. ¿Sí? Cuando le salen a uno estados indefinidos, pues que hay errores de conexión o errores de etiqueta o faltas de conexión. Esas 3. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Sí, Corregimos. profe. Entonces ahí listos, ¿eh? Porque Sí, con esos detalles. exactamente, esos detallitos hay que tenerles mucho cuidado, no avienta, bueno, pero si ya de entrada no está corriendo las simulaciones, porque tenemos un problema. Imagínense ir de ahí a un protoboard, pues, no va a funcionar, ¿sí? No va a funcionar. ¿Sale? Órale, pues les dejo 10 minutos descansar en lo que empieza su otra clase. ¿Sale? Gracias, profe. Mando ahorita los archivos y